Bendiga. Hoy estamos con la temática de otro de los elementos de la iglesia. He estado hablando tocante a la iglesia de Jesucristo. Cuando yo hablo de la iglesia, en primer lugar no estoy hablando de una institución X o Y, ni a favor ni en contra. Cuando hablo de la iglesia no hablo de los edificios, ni de la riqueza o emporio que pueden construir algunos en base a sus habilidades de oratoria o administrativas. Cuando yo hablo de la iglesia, hablo de gente, hablo de personas, hablo de individuos, hablo desde el portero, el barrendero, hasta el predicador. Para mí, desde mi perspectiva, desde lo que conozco, no es más importante uno que el otro. Si entienden, obviamente, cada quien lo que es el llamamiento de Dios, que no tiene nada que ver con los ministerios y no tiene nada que ver con los dones que desarrolle cada quien, o las funciones que desarrolle cada quien en un servicio ministerial o eclesiástico o paraeclesiástico. Cuando hablo de la iglesia, hablo de aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que, aparte de recibirle, han determinado dar el paso de obediencia, bautizándose como lo mandó el Señor Jesús, y luego se quedan a estar bajo el discipulado o bajo autoridad, conforme a lo que el Señor Jesús dice, después de bautizándoles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, entonces Jesús le enseñó a los discípulos para que a su vez enseñasen a otros, y así es el proceso. Pablo el apóstol particularmente, es un hombre que recibe a Jesucristo posteriormente, después de la muerte, resurrección, ascensión de Jesús, y ya después, en el tiempo eclesiástico de la primera iglesia, por así decirlo, él es de los perseguidores, él es un fariseo, uno de los rabinos fariseos enorme, perseguidor de los cristianos, la gente del camino de aquel tiempo. Usted puede leer la historia un poquito de él cuando él testifica de cómo se portó, al grado que dice que no es digno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la iglesia del Señor. También dice que es el más pequeño de los apóstoles. También se denomina como un abortivo porque no merecía el llamamiento. Y yo digo, ¿y quién lo merece? Si esto es por gracia, si esto es algo que Dios nos da por gracia. Pero no estoy ni voy a hablar del llamamiento desde la trinchera de aquellos que ejercemos el ministerio, como le llamo yo, ejecutivo, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Yo creo que cada cristiano nacido de nuevo tiene un llamamiento, tiene una separación, un llamado a ser separado para Dios. La palabra eclesia, E-K-L-E-S-S-I-A, de Eka y K, del griego ese, un pueblo separado para, en este caso para Dios. Es el reclamo de Jesucristo a este mundo. De alguna manera, cuando Él se atreve, después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús exclama diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí está, como ustedes me han oído, los que me oyen seguido, uno de los elementos más poderosos, la revelación divina. La revelación divina es lo que separa al creyente del que tiene el llamamiento. El que cree, porque finalmente creer, cualquiera puede creer. Santiago me parece que dice que hasta los demonios creen, que entonces la cuestión de creer no será muy difícil, pero creer y separarse y vivir conforme el llamamiento,
eso es otra historia. Esa es una separación donde tú de entrada estás comportándote como lo que debe de ser un pueblo o una persona separada, en este caso para Dios. Dije, Jesús exclamó diciendo esa expresión cuando él habla de aquellos labradores que el Padre había enviado a labrar su viña y había pedido que le entregasen las ganancias, por así decirlo. Había enviado diferentes personajes para recibir las ganancias del trabajo que habían hecho los labradores de su viña, y simplemente los habían golpeado, los habían maltratado, los habían apedreado, y luego envió a su propio hijo. Si usted lee esa historia, va a encontrar que los personajes de aquel tiempo, los fariseos y sacerdotes a los que le narró Jesús aquella analogía, entendieron. Fíjate qué barbaridad. Entendieron que hablaba de ellos y les molestó mucho que él los comparara con esos labradores malvados, porque dice inclusive, adelantándose a los eventos, que estos labradores tomaron al hijo porque el padre envió a su hijo, y estos dijeron, pues matemos al hijo y nos quedamos con todo. Y aquellos fariseos y equipo de gobierno de la religión judía de aquel tiempo, de la secta particularmente de los fariseos, les molestó mucho que esa analogía pues se entendiese como que les estaba dando a ellos, pero era verdad. En todos los tiempos y en todas las culturas han habido hombres a los que sin duda alguna Dios se les ha revelado, pero en lugar de que ellos prediquen o hablen de Dios y que orienten la gente a ir hacia Dios, los han guiado hacia sí mismos o las han desviado hacia otras filosofías y pensamientos, y no han remitido la gente a quien es aquel que nos creó a su imagen y semejanza, aquel que todo el tiempo ha querido reconciliarnos con él. Entonces, aquel, por decirlo ahora en tiempos, en cuestión contemporánea y contextual, aquel que envió a Jesucristo al mundo para que salvase al mundo, para reconciliar a la gente con él. Aún todavía hoy hay sectas y predicadores de diferentes líneas ideológicas, filosóficas y de pensamiento religioso que no orientan la gente hacia el Padre Celestial, sino que los desvían hacia sí mismos. Pero me encanta a mí cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Él viene a tomar lo que le corresponde, a hacer o a desarrollar una iglesia para Él, de entre todas las naciones, de entre todos los pueblos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, porque es aquel Dios todopoderoso, según Malaquías capítulo 2 versos 8 en adelante, el que creó a toda la raza humana de una sola sangre, habiendo abundancia de espíritu en él. Él creó toda la raza humana de una sola sangre porque tenía un proyecto de desarrollar una familia para él. Por eso a los cristianos verdaderos se les conoce como hijos, como hermanos. Nos denominamos hermanos. Y aparte, Dios nos denomina hijos. Y si hijos, dice el apóstol, herederos. Y si herederos también, coherederos juntamente con Cristo. Fíjate qué grandes privilegios. Pero obviamente tú tienes que entender que eres llamado, que tienes un llamado a separarte para Dios. Esta separación la vemos en sus figuras antiguotestamentarias. Primeramente, cuando Dios separa de entre toda la raza humana a una pareja, Adán y Eva, para que estuviesen con Él, para que platicasen con Él, para entenderse con ellos, para que fuesen de alguna manera los representantes de Él ante todos los humanos de aquel tiempo. Pero lamentablemente fallaron. Después siguieron diferentes patriarcas con los que Dios tuvo pláticas, conversaciones y tratos. Uno de ellos, Noé. Otro de ellos, Abraham. Y con Abraham llegó a tener tal relación que consideró su propio amigo. Y llegando a decir, ¿hará algo Jehová sin que lo revele a sus siervos los profetas? Y fue y habló con Abraham acerca del juicio que venía para dos ciudades de aquellos tiempos, a las cuales obviamente se les dio la alternativa del arrepentimiento y la salvación, por así decirlo, y de seguir existiendo
a través de, entre comillas esto, la iglesia o el hombre llamado de Dios, separado para Dios, Abraham. Pero la gente no quiso. Sin embargo, de vuelta Abraham no cumple totalmente el proyecto de Dios. Y así le puedo seguir hasta llegar al punto donde Dios toma a Israel completo y dice: ustedes me serán una nación de reyes y sacerdotes y gente santa. Dios quería poner su espíritu en todo Israel, en aquellos 600,000 personas adultas, y poner su Espíritu Santo. Por eso buscó la forma de descender al monte Sinaí. ¿Qué crees que hubiera pasado en Sinaí si Dios hubiese hablado y su Santo Espíritu hubiera reposado en todos los israelitas de aquel tiempo? Es esa ocasión, ese evento que sucede 50 días después de la Pascua en Egipto, es el Pentecostés primero. Es cuando Dios quiso encontrarse y le dijo anticipadamente a Moisés: ve con el pueblo y diles que se preparen, porque de aquí a 3 días yo descenderé y me encontraré con ellos y les hablaré. Dios quería hablar con su gente sin mediadores, sin intermediarios. Pero los humanos siempre hemos sido miedosos a Dios y hemos determinado poner representantes de nosotros. El pueblo le dijo a Moisés: habla tú con Dios y nosotros te obedeceremos. Sucede el milagro, Moisés sube al monte. De ahí no sabemos si Moisés subió más para arriba o realmente Dios bajó al monte. Su servidor tiene ideas muy raras que no voy a decir. Nomás les diré que Moisés no se quedó en el monte. Pero esa era la intención de Dios, encontrarse con el pueblo, como hoy Dios sigue queriendo encontrarse con cada uno de nosotros. Pero todavía seguimos anteponiendo al sistema religioso o al ministro religioso, cualquier título que éste sea, porque las religiones tienen sus títulos para cada uno, y siempre dependiendo de que que está más cerca de Dios, entre comillas eso, pueda hablar con Dios por ti, pueda ser tu representante ante Dios cuando Dios quiere encontrarse contigo. Él es aquel que dijo a través de un profeta: acercaos a mí o acércate a mí y yo me acerco a ti, clama a mí y yo te responderé a ti. Y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que otros no conocen, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para quienes le aman. Dios entonces quiere encontrarse contigo, y a través del encuentro con Dios, yo te garantizo que vendrá una transformación de vida en todos los sentidos, de propósito, de alcances, y vas a llegar a ser una persona poderosísima por causa de haberte encontrado con Dios. Israel mismo falló, tuvieron miedo y no pudieron encontrarse con Dios. Entonces Dios tomó de todo el pueblo una tribu, un grupo, los levitas, los hijos de Leví. De ellos sacó 2 castas, por así decirlo: la casta sacerdotal y la casta de los servidores, de los ayudantes de los sacerdotes. Lamentablemente esta tribu también falló. Y finalmente podemos seguir y pasarnos mucho tiempo aquí viendo cómo vez tras vez el intento de Dios no se cumple. Entonces finalmente Dios envía a su propio Hijo, el Verbo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo que alumbró en su tiempo a la gente, aquel Verbo aquella luz que el mundo no pudo resistir, lo persiguieron, lo quisieron avergonzar, y finalmente, buscando la forma de destruir la eternidad, la luz y la vida de ese Verbo, lo crucificaron entre el cielo y la tierra. Sin embargo, esa muerte del Verbo de Dios, entre comillas la muerte, resultó en beneficio para toda la raza humana, porque nos abrió las puertas de los cielos y la salvación. Finalmente se cumple el deseo de Dios de que toda la raza humana, de que todos los linajes de los hombres conozcan y tengan la oportunidad de encontrarse con Dios, pues había sido dicho hacía mucho tiempo:
mucho tiempo, desde el conocido historia del jardín del Edén, cuando se le dijo a la serpiente misma y a la mujer: mira, habrá enemistad entre tu simiente y su simiente. Su simiente te herirá, tú le harás en el carcañal, pero ella te herirá en la cabeza. La raza humana, toda la raza humana, mis estimados, fue posicionada desde entonces. Se dijo el potencial que teníamos sobre los demonios, pero decidimos vivir lejos de Dios. Nos empezamos a crear figurillas de barro o de oro y construimos templos elegantes, algunas en los tiempos pasados pues pirámides o bóvedas, y así empezamos a adorar piedras a las que luego les dimos figura humana o de animales. Eso léalo en Romanos capítulo 1 versos 17 en adelante. Y finalmente no quisimos encontrarnos con Dios, no nos sentimos dignos. Así que a lo más que llegó la raza humana fue a elevar hombres o mujeres a la condición de representantes suyos. Unos otros no llegaron a tanto, consagraron un buey, un águila, un perro, un sapo, una serpiente, lo que fuera, con tal de ellos seguir viviendo lejos de Dios, bajo la tutela de otros. Pero esa oscuridad de la idolatría que desarrollamos, esa oscuridad de los dioses que nos levantamos, nos llevó a una ceguera, a una sordera, a una insensibilidad, y se desarrollaron todos los males que hoy permean en la raza humana. Toda la violencia, todo el homicidio, toda la desobediencia, toda la maldad que impera, viene como resultado de habernos alejado de Dios. El gran pecado de la raza humana es haberse alejado de Dios, haber querido caminar lejos de Dios. Ese es nuestro error, no porque a Dios le moleste, no, es que nos hace daño automáticamente alejarnos de la luz. Pasamos simplemente a un estado de tinieblas, porque las tinieblas son consecuencia de la ausencia de la luz. Como la maldición es consecuencia de la ausencia de la bendición, con la muerte es consecuencia de la ausencia de la vida. Entonces Dios, a través de Jesucristo, nos lanza el llamamiento a toda la raza humana para que volvamos a Él que es manantial de aguas vivas, y establece el camino nuevo y vivo a través de quien podemos llegar, el camino nuevo y vivo que inclusive está en y con nosotros, según Isaías capítulo 35, ese camino que no nos deja, ese camino que no nos abandona, ese camino que nos aconseja, ese camino que aún en las noches nos habla, en sueños, en visiones o revelaciones, inclusive puede hablarnos, porque Él no está ausente ni lejos de nosotros. Él está listo para interactuar con nosotros cuando nos quitemos los argumentos de nuestra insuficiencia o autosuficiencia, cuando aprendamos a entender que es por su gracia que Él está acercándose a nosotros, porque nos quiere tratar como un padre trata a sus hijos o a su hijo, de una manera familiar y cercana. Tú tienes un llamamiento, tu llamamiento está sustentado en el deseo del Padre, en el sacrificio del Hijo de Dios, en la entrega que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en la presencia del Espíritu Santo, que cuando tú recibes a Jesús como Señor, viene a vivir en ti, a darte identidad y a darte testimonio, porque Él te dice quién eres. Él te dice que eres hijo de Dios. Él da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Él te enseña inclusive a orar, y cuando tú no sabes y te conviertes en una sarta de rezos y repeticiones de palabras, cuando tú de veras te atreves a pedirle que te enseñe y que te ayude, Él es capaz de clamar por ti con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8 versos 32 al 36, epístola del apóstol Pablo. Entonces es muy importante que sepas, el cristianismo, la fe cristiana no es una ocurrencia ni una religión nueva que inventó alguien. No, mi estimado, ese es el viejo intento de Dios desde que la primera familia, el primer Adán y la primera Eva decidieron empezar a caminar sus caminos y se distrajeron
y no tuvieron la integridad de volverse a Dios íntegramente, arrepintiéndose por haberse alejado del Padre Celestial. Sin embargo, si tú lees el texto bíblico, vas a encontrar que Dios ni los juzgó, Dios no los destruyó, al contrario los cubrió y siguió comunicándose con ellos, así como siguió comunicándose con los hijos de ellos, porque Dios nos ama con amor eterno. Tú tienes un llamamiento que viene desde los cielos, un llamamiento que te hace Dios para vivir cerca de Él, para ser tú su representante aquí en la tierra. ¿Cómo su representante? Pues el representante de Dios para tus hijos, por ejemplo. Tú que eres padre o madre, llevas un título que le corresponde al Eterno, y tú estás desarrollando no cualquier cosa, estás desarrollando personas, seres humanos, seres eternos que tienen un propósito más grande que su tiempo de existencia aquí en la tierra. ¿Eres capaz de orar por ellos? ¿Podrías interceder por ellos delante de Dios en tu papel sacerdotal? Tú tienes ese llamamiento, el llamamiento de ser padre, el llamamiento de ser madre, el llamamiento de ser maestro, el título que también le corresponde al Maestro de Galilea, el Señor Jesucristo, que nos enseña a instruir a otros, a guiarlos, a tomarlos de la mano y a guiarlos en la fe. Tú tienes un llamamiento. La iglesia, entonces, no es una iglesia, no es una entidad sin propósito. La iglesia tiene un propósito porque es llamada por Dios para representarle aquí en la tierra. Y yo he dicho que la iglesia es la manifestación visible del Cristo invisible. Tú pues entonces, como padre de familia, eres la manifestación visible del Padre Celestial. Haz un buen trabajo entonces, transmite buenos principios, buenos valores, buena instrucción a tus descendientes para que lleguen a conocer a Dios a través de ti. Pero ¿cómo le van a conocer si tú mismo o tú misma no estás conectado con Dios? ¿Cómo puedes hacerle para conectarte con Él? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Cuando tú te atreves a reconocer que tú sin Él no puedes alcanzar el propósito para el que Él te creó. A veces en lugar de juntar desparramamos, a veces en lugar de bendecir maldecimos, a veces en lugar de animar desanimamos. Porque damos, no podemos dar lo que no tenemos, damos lo que tenemos. Los padres muchas veces dan maldición en lugar de bendición, porque es como han vivido, manos vacías, sin tener la gracia, sin tener la vida, sin tener la presencia de Dios. Pero Dios te quiere llenar esas manos, y Dios te quiere llenar esa boca, y Dios te quiere llenar esa mente con sus palabras, con sus bendiciones y con su poder, para que tú puedas transmitir bendición, pensamientos de paz, pensamientos de bien, y puedas extender la mano y bendecir a los tuyos y soltarles el potencial para desarrollar una estirpe gloriosa, para desarrollar una estirpe de gloria. Pero eso solamente sucede cuando tú y yo nos atrevemos a dejar nuestros miedos, y así con nuestras discapacidades e imperfecciones, acercarnos a Dios, que es perfecto y santo, y pedirle misericordia y clamarle que nos ayude, que nos salve, que nos perdone y que nos ayude a desarrollar el propósito para el cual hemos sido creados y para el cual nos tiene aquí en este planeta. Hoy por hoy, yo sé que muchos